Bienvenidos una vez más, mi nombre es Cecilia Ferrario, para los que no me conocen soy médica radióloga, especialista en imágenes torácicas y vasculares y en este video vamos a empezar una nueva estructura, a ver si nos funciona, a ver si les gusta. Como ustedes saben, hace unos meses empezamos el podcast de imágenes torácicas, ahí el objetivo es discutir artículos para tratar de mantenernos actualizados en grupo, en equipo. A nosotros que somos médicos, estudiantes de medicina, profesionales de salud en general, sabemos que los tiempos no nos sobran y es a veces muy difícil mantenernos actualizados, así que este es un espacio que generamos para aprender juntos. Vamos a complementarlo ahora con estos videos que tienen material gráfico para los que aprendemos mucho de forma visual. No vamos a incluir material específicamente de los artículos para proteger los derechos de autor, pero sí vamos a compartir las ideas principales que estos artículos nos proponen para que veas si es un artículo en el cual querés seguir indagando y es un tema que pueda llegar a aportarte valor en eso que estás tratando de aprender en este momento de tu carrera profesional. Sin más preámbulos, arranquemos. El artículo que elegimos para el episodio de hoy es la actualización del Landrats 2022. Este es un artículo que se publicó en noviembre del año 2023 en la revista Radiographics, que describe cuáles fueron los principales cambios en la última actualización de esta guía que tenemos los radiólogos para informar los estudios que se realicen con el objetivo de hacer una detección temprana, un tamizaje de cáncer de pulmón. Como introducción, sabemos que el Landrats estuvo desarrollado en sus inicios y sigue siendo desarrollado por el Colegio Americano de Radiología con el objetivo tanto de estandarizar los informes como las recomendaciones de manejo en la detección de cáncer de pulmón. Desde su primera edición en el año 2014 tuvo 2 actualizaciones. La primera actualización fue la versión 1.1 en 2019 y la última, esta que vamos a revisar hoy, que es el Landrats versión 2022, que se lanzó precisamente en noviembre de 2022. El objetivo es incorporar conocimientos recientes sobre la evaluación de lesiones pulmonares en estos estudios puntuales de tamizaje, aclarar temas que no habían sido abordados en actualizaciones previas y que fueron el motivo de algunas dudas de aquellos que estaban tratando de volcar la teoría en casos clínicos reales en la práctica, que es lo que nos suele suceder a los que trabajamos en esta área. Y por sobre todas las cosas, uno de los principales objetivos desde que inició este programa y hasta el día de hoy va a seguir siendo, es reducir el sobrediagnóstico. Queremos alcanzar el objetivo de diagnosticar tempranamente el cáncer de pulmón con esta estrategia que es el tamizaje, pero no queremos sobrediagnosticar lesiones benignas y por ende que los pacientes puedan sufrir efectos adversos ante tratamientos innecesarios de estas lesiones que no corresponden a un cáncer pulmonar. ¿Cuáles fueron las nuevas inclusiones? En esta nueva clasificación se incluyeron a los quistes pulmonares atípicos que en ediciones previas no estaban considerados. Se incluyeron nuevos criterios para la clasificación de estos quistes pulmonares atípicos y para su manejo, y se incluyen características como la presencia de paredes gruesas o asimétricas, la presencia de nódulos asociados a estos quistes pulmonares, la presencia de septos internos o el crecimiento, el aumento de tamaño a lo largo del tiempo. Son todos criterios que aumentan la sospecha de malignidad en la lesión y por ende se van a tener en cuenta para definir dentro de qué categoría Landrats los incluimos. Por otro lado, se hace una mención también de los nódulos cavitados, que están manejados como nódulos sólidos según el diámetro promedio total, con la diferenciación basada en la característica dominante. Y esta frase es medio complicada, pero lo que quiere decir es que si vos ves una lesión sólida cavitada, lo que vas a tener en cuenta es cuánto predomina de cavitación y cuánto predomina de componente sólido. Si vos ves que lo que predomina es el componente sólido, lo vas a tomar como un nódulo sólido y lo vas a seguir de acuerdo a las guías para seguimiento de nódulo sólido, mientras que si lo que predomina es el componente quístico, el componente cavitado, lo vas a incluir en esta nueva categoría, en esta nueva clasificación de quistes pulmonares atípicos. Algunas actualizaciones y aclaraciones tienen que ver con la presencia de nódulos yuxtapleurales. A partir de esta nueva actualización se usa este término que es nódulo yuxtapleural para incluir aquellos nódulos que cumplen con criterios de nódulos pericisudales, pero están en otras regiones pulmonares, y esto
daba lugar a duda, porque antes el término nódulo pericisural no nos habilitaba a nosotros de hablar de un ganglio intrapulmonar que estaba subpleural, pero en otra región, no adyacente a la cisura. Acuérdate que siempre que hablamos de nódulos yuxtapleurales, antes previamente conocidos como pericisurales, estamos hablando probablemente de un ganglio intrapulmonar que es una lesión benigna que no queremos sobrediagnosticar. Así que una de las actualizaciones importantes es cambiar este término solamente de nódulo pericisural a nódulo yuxtapleural. Otro elemento que se incorporó y es interesante son los nódulos de la vía aérea. Previamente se denominaban nódulos endobronquiales con una clasificación y manejo actualizados según la sospecha de malignidad y según la localización en el árbol bronquial, mientras más central, más sugestivo de malignidad, mayor estadio dentro de la categoría de Langerhans. Y por otro lado se habla también del crecimiento de los nódulos pulmonares, con una definición actualizada de crecimiento del nódulo, especificando que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es el diámetro promedio a lo largo de 12 meses o cuando cambia el punto de corte. Y esto te lo explico porque es complejo. Antes tomábamos cualquier diámetro, no solo el diámetro promedio, para hablar de crecimiento. Y lo que la guía de Langerhans dice es que para hablar de crecimiento yo tengo que tener un aumento de tamaño de 1,5 milímetros o más. Ahora lo que se aclara es que eso tiene que ser en el diámetro promedio de la lesión, que es siempre el tamaño que toma Langerhans para medir los nódulos pulmonares, y que además ese cambio tiene que haber sucedido a lo largo de un año de seguimiento o tiene que ser un aumento de tamaño que me cambie el punto de corte. Si tu aumento de tamaño fue no de 1,5 milímetros, pero sí de 1 milímetro y te cambia el punto de corte, eso es importante mencionarlo como crecimiento del nódulo, una pequeña modificación a la guía anterior. Con respecto a los nódulos de la vía aérea, lo que te comentaba, en la guía se describen hallazgos sugestivos de benignidad, porque acordate que muchas lesiones endobronquiales no son lesiones, sino son áreas de impactación mucosa típicas de la vía aérea. Entonces, en esta actualización nos mencionan que podemos tener hallazgos sugestivos de benignidad, que son la localización subsegmentaria de esta ocupación mucosa o de esta lesión endobronquial, la presencia de múltiples estructuras tubulares sin una causa obstructiva central y la presencia de aire en el interior de esta, entre comillas, lesión que estamos evaluando endobronquial. Mientras que tenemos hallazgos sugestivos de malignidad, que son la densidad sólida de estas lesiones. De acuerdo al tamaño vamos a poder o no colocar un ROI, una región de interés para medir objetivamente cuáles son las unidades de Hounsfield de la lesión. Si no, tratamos de hacerlo a ojo si la lesión es muy pequeñita. Y si están en localización segmentaria o más proximal, lobar, ni hablar en bronquios principales, esto mientras más se acerca a la tráquea, más sugestiva de malignidad es, y esto lo contemplan en la última guía, en la última actualización. Algunas actualizaciones adicionales son los nódulos de crecimiento lento, que son estos nódulos que entre controles, es decir, que cada 12 meses, cuando uno lo compara con el previo, no llega a cumplir el criterio que hablábamos previamente de aumento de 1,5 milímetros, por ende uno habla de nódulo estable. Sin embargo, y esto es muy típico de los adenocarcinomas, cuando vamos más atrás en el tiempo, vemos que este nódulo fue creciendo. Quizás en 5 años vemos que hubo un efectivo aumento de tamaño, un crecimiento del nódulo, y esto dentro de las guías ahora en esta actualización se tiene muy en cuenta, pero también se tiene en cuenta cuáles son las características en la densidad del nódulo. No es lo mismo un nódulo puro vidrio esmerilado, que es un nódulo más benigno, que un nódulo mixto. Entonces, esto lo vamos a tener en cuenta, el crecimiento que no es crecimiento en sí, porque no aumentó más de 1,5 ni pasó entre un punto de corte de una categoría a otra categoría, pero sí vemos que a lo largo del tiempo presenta un leve crecimiento. Esto está contemplado dentro de la nueva guía, como te digo, teniendo en cuenta si el nódulo es puro vidrio esmerilado o mixto con algún componente sólido, que la presencia de un componente sólido siempre nos habla de un mayor grado o una mayor sospecha de malignidad de esa lesión. El enfoque de manejo gradual tiene que ver con cómo vamos a recategorizar a las lesiones pulmonares en los subsiguientes controles.
En la guía previa a la actualización de 2022, todos los nódulos que correspondían a categorías 3 y 4 que se mantenían estables en los controles podían ser recategorizados a categoría 2, mientras que ahora se tienen en cuenta, como te comentaba, muchos otros elementos, si son nódulos endobronquiales, si el nódulo es subsólido mixto, si el nódulo es subsólido puro vidrio esmerilado. Ahí en algunos casos vamos a poder recategorizar, en otros casos no tanto, podemos bajar de 4 a 3, de 3 a 4, pero esto fue una de las modificaciones que se produjo en la nueva actualización de 2022. Y por otro lado, algo muy interesante que hace mucho más hincapié esta actualización con respecto a los hallazgos de infección o inflamación del parénquima pulmonar. Y propone que las características que nos sugieran que lo que estamos evaluando puede ser un proceso inflamatorio infeccioso del parénquima pulmonar pueden ser categorizadas dentro de la categoría 0 o de la categoría 2. ¿Y cuáles van a ser estos hallazgos? Dentro de la categoría 0, múltiples, que acá aclara la guía cuando hablamos de múltiples, porque esto es una duda que a muchos nos atraviesa. ¿Qué quiere decir múltiples? En la guía, en esta guía puntualmente, múltiples es más de 6 nódulos nuevos entre un control y estudio actual, entre el control previo y el estudio actual, mejor dicho. Nuevos nódulos sólidos mayores o iguales a 8 milímetros en cortos intervalos de control. Esto me habla de un crecimiento rapidísimo que es probable o es más sugestivo de proceso inflamatorio infeccioso, y cuando tengo presencia de consolidaciones lobares o segmentarias. Cualquiera de estos 3 hallazgos, la guía me habilita a colocarlo dentro de la categoría 0 porque son sugestivos de infección. La recomendación es esperar a que el paciente concluya este periodo agudo de enfermedad, de esta neumonía que está cursando, y posteriormente a eso sí hacerse su tomografía de screening. Y nos habla de que hay otros hallazgos que podemos incluir dentro de la categoría 2, que son los nódulos nuevos con patrón de árbol en brote, que sabemos, los que hacen el curso ya están cansados de escucharme, pero son sugestivos de ocupación mucosa de la pequeña vía aérea, y la presencia de nuevos nódulos con atenuación en vidrio esmerilado que tengan menos de 3 centímetros. Estos dos elementos los podemos incluir dentro de la categoría 2 de la nueva guía de Langrats. Hasta acá llegamos con el video de hoy, con el audio de hoy, con el podcast de hoy. Como conclusión, el artículo menciona que la estandarización y la recopilación de datos son elementos críticos en cualquier programa de detección de cáncer, no solo en el programa de cáncer de pulmón. Las actualizaciones de Langrats continúan promoviendo estos elementos y el objetivo de reducir la mortalidad por cáncer de pulmón mediante no solo la detección, sino también la detección más tempranamente de este tipo de tumores. Hasta acá llegamos con este nuevo formato híbrido podcast video. Contame si te gustó, cualquier duda, consulta o comentario, no olvides dejarlo abajo. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos. Nos estamos viendo o escuchando.